Hola amigos de las motos y motores. Este video va para aquellos que quieren hacer que su motito corra un poco más. Les voy a hacer un poquito de historia. En la vieja época, la época de Fangio, de los Galvez, agrandaban las tapas, los conductos de admisión, de escape. Y claro, cuando se pasaban el agrandado de los conductos, el auto caminaba menos que originalmente de fábrica. Entonces había que ir haciéndolo de a poco. Tiraban, una tapa la hacían, no iba, había que tirarle y comprar otra. Volver a taladrar, ir de a poco, midiendo y probando. Y cuando veían que tenían un resultado óptimo, volvían a taladrar un poquito más para sacarle mayor provecho al motor y el auto se iba para atrás. Otra vez esa tapa a la basura, a comprar otra tapa nueva, a volver a trabajarla y anotándola a las medidas que habían llegado para no caer de vuelta en lo mismo, no tener que volver a tirar una tapa y volver a comprar otra, o culata de cilindros, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, yo acá en este video les quiero explicar. Muchos quieren agrandar el múltiple de admisión. Ah, lo agrando, sí, lo agrando, le paso cualquier torno, cualquier máquina, cualquier taladro, lo agrando y listo. No, no es así. Le voy a empezar, yo en un video lo dije, pero lo voy a volver a recalcar porque hay muchos que parece que se les saltea la parte esa. Yo tengo el carburador. El carburador, vamos a medir. ¿Cuánto mide? Este mide 26 milímetros. Entonces yo voy a partir de la base de 26 milímetros. De 26 milímetros que tengo en este carburador. Y de acá voy a ir agrandando. Justamente hoy me puse a leer por accidente, la encontré, una revista de mecánica popular. A ver si encuentro la fecha. Argentina, está tan degradada, no tiene la fecha. A ver, adentro si está. A ver. A ver, cosa que no quiero es demorar mucho en el video. Bueno, no está la fecha. Aquí encontré justamente la parte donde habla sobre eso. Cuando los agrandan, ponen más carburadores. ¿Sí? No debe ser tan vieja, debe ser del 76, porque ya había turbos. Y acá habla la comparación del turbo con el aspirado. Yo aspirando bien un motor no necesito del turbo. Haciendo una toma para que tome el aire del frente, como los autos de turismo carretera. Los autos de turismo carretera llevaban el capó y aquí tenían una toma. Esta toma recibía el aire del frente que iba por medio de una manguera a los carburadores. Y prácticamente esto es mejor o igual a un turbo, ¿sí? Y aquí les quería mostrar una parte muy importante. Yo siempre me preguntaba de chico, se le ponía nosotros le llamamos trombeta a esto. Acá le dicen acampanado. ¿Esto por qué? Porque yo al tener un carburador así, un carburador de carrera, digamos, sin filtro lo uso, el aire entra turbuleando. Pero yo al colocarle esto acampanado, la trompeta que le decíamos, hacía que el aire ingrese a mayor velocidad para pulverizar mejor el combustible, ¿sí? Para hacer el llenado en la cámara. Bueno, y acá tengo otra relación más, que esto me había olvidado yo. La altura que tiene que tener esto es un cálculo que hay que hacer. Acá está toda la tabla. La altura que tiene que tener esto, tiene que tener el largo del escape.
Después lo voy a estudiar bien, porque yo lo tenía ya en el olvido todo esto. Como yo siempre tuve moto de 2T, no me interesó tampoco, ¿sí? Quiero mostrarles algo que hizo Honda por aquella época. En aquella época, para evitar agrandar, a ver, esta tapa, sí, esta tapa es la de mi Honda, ¿eh? Manaus, Brasil, Honda. Es la misma de la CBX 200. Honda traía un múltiple de admisión de este tipo, miren. Es una símil goma, un símil plástico. Vean lo liso que es por dentro, lo parejo que es por dentro. O sea, uno no tiene que trabajarlo como esta moto china, que viene más rústico, que hay que limpiarlo, emparejarlo, ¿sí? Honda ya lo hacía de esta forma, ¿eh? Entonces a ya no hacía falta hacerle todo el trabajo de pulido y agrandado. Entonces se colocaba y el carburador. En mi época, las motos, no existía esto. Y existía esto, pero era una cosa larga. Entonces, ¿qué hacíamos? Con una sierra, miren las cosas que hacíamos. Se cortaba acá o acá, dependía de dónde, lo cortábamos. Lo sacábamos toda esta parte. Se agrandaba, después poníamos el múltiple de admisión, hacíamos los agujeros, pasábamos un macho, hacíamos la rosca, una junta y se ponía el tubito de admisión. Para hacer que tengamos mejor ingreso de aire y combustible. ¿Sí? Y acá también habla con respecto al escape, acá en la revista, que es justo lo que yo le hice a mi 110. Que el escape libre completamente no. Porque corremos un riesgo también que nos absorba aire por el escape, por la válvula. Entonces, íbamos a lo siguiente. El escape, pongámosle que era así. Algunos me habían criticado, me acuerdo, que tenía 3 agujeros. Después acá tenía 4. Y por último tenía 2, de un tamaño un poco más grande. Y yo eliminé estos 2. Dejé estos en mi 110 y le hice la salida acá. Este cañito tiene que tener la misma medida del recorrido del pistón. ¿Sí? Acá dice, es una cosa como de magia negra, dice, como de magia. No se sabe bien a ciencia cierta por qué sucede que en el motor pasamos a tener de 5 a 7 kilómetros más en velocidad. Es una cosa de magia, lo dice acá. Yo no lo marqué porque no tenía resaltador, para leerles la parte esa del escape. Bueno, y esto me hizo borrar mucho en el colectivo también. En el 1114 le poníamos una boquita de salida que con esa teníamos 5 kilómetros más de velocidad. Solamente con agregarle eso a la cuerda del escape. ¿Qué más? ¿Qué más quería decirles? Ah, otra cosita. Volviendo acá al agrandado de la admisión. Muchos dicen, la válvula mide esto, ¿sí? No me puedo pasar a un agujero más grande. Esto tiene que ir jónico, de mayor a menor. ¿Se entiende? O sea, de acá tengo que ir de menor a mayor y aquí la válvula de escape, ¿sí? No puedo exagerarme, no puedo irme más grande. Porque si no la moto nos va a ir para atrás. Vamos a echarle la culpa a la carburación, no vamos a poder equilibrar nunca. Hasta acá mismo lo dicen, mi profesor lo dijo. Acá, en un auto, el aire y combustible pasan hasta 300.000 kilómetros por segundo. Acá lo dicen millas. La velocidad que pasa.
Y no podemos jugar con esto, porque se nos va a venir para atrás el vehículo. ¿Qué otra cosita más le quería decir? Con respecto a la leva. Si uno hace esto, tenemos que tener mayor llenado en la cámara. Entonces, en la leva es de esta forma. A ver si me sale más o menos el dibujo. La leva es de esta forma, ¿sí? La leva vamos a suponer que gira hacia este lado, ¿sí? O sea que me va a impulsar la válvula que tengo acá, ¿sí? Me va a impulsar la válvula. ¿Yo qué hago acá, en esta válvula? La misma válvula original, no hace falta que compre una válvula de competencia. Yo a veces con una válvula rellenada tengo mejor rendimiento que una válvula comprada nueva. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Pero eso tiene que ser una persona que sepa, no una persona que agarra el soplete y lo rellena con soldadura o bronce a lo tosco. No, tengo que rellenarlo de esta forma. Así. Entonces, acá yo ya, porque el pistón está arriba, ¿sí? El pistón está arriba. Cuando tengo el cigüeñal, acá tengo un punto muerto de movimiento. Tengo un movimiento así y así, en el cual esto está arriba, no acusa ni para abajo ni para arriba en este movimiento. Entonces yo cuando voy girando el motor, que el motor gira hacia allá, ni bien llegó al punto muerto superior, me detengo. Cuando comienzo a girar, la válvula esta ya va a estar acá abajo, ya rellenada, va a comenzar a abrir la válvula de admisión, ¿sí? Entonces, en el momento en que la biela comienza a bajar, vamos a dibujar, chicos, pórtense bien, son mis gatos. Cuando la biela empieza a bajar, o sea, el pistón comience a bajar, la válvula que está acá tiene que estar abierta a pleno ya tiene que estar abierta a pleno, para que ingresen los gases, el combustible, mejor dicho, aire y nafta, sí, combustible, a la cámara de compresión, de combustión, ¿sí? Bueno, espero que le haya quedado claro cuál es el tema. Quiero decirle a este muchacho de Santiago del Estero que necesita unos repuestos. Yo voy a andar por allá pronto. Yo se los regalo. Él tiene una NX como esta. Yo se los regalo los repuestos. Nos encontramos en Añatuya, Colonia Dora, y se los regalo. Así, porque yo, como amistad, se los regalo. No tengo interés ninguno. Quiero mandar un saludito. Voy a mandar unos saluditos. Sí. También tengo otro muchacho más de Bandera. Tengo tu teléfono. Cuando estés cerca te voy a llamar, ¿sí? Bueno. Para darte una mano en lo que necesites. Quiero mandar un saludo a José Cruz de Guadalajara. A Armando Yuquilema de Ecuador. A Isaías Barrera de Tafí del Valle de Tucumán. A Lucas de Santa Fe, a Ángel Gama de Venezuela, a Víctor Agudelo de Colombia, a José Jiménez de Linares, Nuevo León, México, a Fernando Torres de La Rioja, a Lucas Alonso de Río Negro, a Yerén Alberto de Honduras. Recuerden, no se tiene que ir pasar la mano, más vale ir probando, limando y salir a probar. Y limar otro poquito, pero siempre consciente de que esa etapa se nos va a pasar y vamos a tener que repasarla por una nueva y volver a hacer el trabajo. Pero siempre recordando en qué medida quedamos para no pasarnos. ¿Está claro? Bueno, esto es todo por ahora. Espero que les sirva y hasta la próxima. Gracias.